Buenos días, listos. Ya hemos visto ejemplos de espacios vectoriales la clase pasada y habíamos visto, digamos, el siguiente ejemplo. Habíamos visto un campo n mayor o igual que 1 entero y habíamos visto un sistema de ecuaciones lineales, homogéneas. Entonces, ¿verdad? El conjunto de soluciones estaba metido en Kn, ambos son espacios vectoriales. Ambos son espacios vectoriales con las mismas operaciones, ¿verdad? En este ejemplo. Este es un ejemplo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Más bien toda la semana pasada estuvimos viendo ese ejemplo. Era el ejemplo que me servía de motivación para estar estudiando esto, ¿verdad? Era el ejemplo que me servía de motivación para estudiar esto. Teníamos un campo, KdN es un espacio vectorial. Aquí los vectores de este espacio vectorial son n-hadas ordenadas de números que viven en el campo K y la suma se daba componente a componente y la multiplicación por una escalar también es componente a componente. Pero si tengo un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, sus soluciones también son n-hadas ordenadas, también se suman componente a componente y también se multiplican por una escalar componente a componente. Entonces, esa no es coincidencia. Estos dos espacios vectoriales tienen las mismas operaciones. Es un ejemplo, no siempre sucede. En los otros ejemplos que hemos visto son muy diferentes. Tienen las mismas operaciones. Cuando esta coincidencia se da, se hace una definición muy sencilla y se dice, si K es un campo, y B es un K espacio vectorial, entonces tengo un campo y tengo un K espacio vectorial, un subconjunto W contenido en B. Si tengo B es un espacio vectorial, ¿verdad? B, recuerdan, es un conjunto no vacío con dos operaciones, suma y producto por una escalar. La suma es cerrada, el producto por una escalar es cerrado, y la suma satisface 4 propiedades y el producto satisface 4 propiedades. Entonces, esto es un espacio vectorial. Pero tengo un subconjunto no vacío. Tengo un subconjunto que W es espacio vectorial con las mismas operaciones de B. W es espacio vectorial con las mismas operaciones que la de B. Con las mismas operaciones de B. Entonces, W es un subconjunto de B y tiene las mismas operaciones y forma espacio vectorial. Entonces, se dice que W es subespacio vectorial de B. W es subespacio vectorial de B. Tienen las mismas operaciones y los dos son subespacios y uno está contenido en el otro. Entonces, el que esté subconjunto se vuelve diciendo es subespacio porque es dos cosas.
es subconjunto y es espacio vectorial. Entonces, en este ejemplo, este fulano es un subespacio vectorial de acá. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que vimos, y esta es la definición que captura lo que tiene ese ejemplo, pero quiero ver exactamente qué significa esta definición antes de dar más ejemplos. Entonces, déjenme poner una observación acá para ver qué significa esa operación. ¿Verdad? ¿Qué significa esa operación? Entonces, primero, ¿verdad? Si W contenido en B es subespacio vectorial, ¿verdad? Si es subespacio vectorial, entonces vamos a ver qué es lo que está diciendo la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? La definición dice que no es vacío y que es espacio vectorial con las mismas operaciones. Si tiene las mismas operaciones, tiene el mismo neutro. El 0 de B, ¿verdad? Que es el neutro de B, está en W. El neutro de B es neutro de W. O sea, 0B está en W y es neutro. Entonces, cuando digo no vacío, el subconjunto tiene que contener al neutro de B. O sea, decir que es no vacío, lo que dice acá, es decir que contenga esto. ¿Verdad? Entonces, decir esto. Entonces, cuando digo que es subespacio vectorial, como tiene las mismas operaciones, tiene que tener el mismo neutro. Entonces, el neutro de B tiene que estar en W. Dice, es no vacío, quiere decir que el neutro está contenido allá. Y luego dice, es espacio vectorial con las mismas operaciones. Mismas operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si sumo dos elementos de W, la suma es la misma suma que la de B. Pero como quiero que sea espacio vectorial, cuando sumas dos elementos de W, tiene que cerrarse. Entonces, la suma es cerrada en W. La suma es cerrada en W. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomo dos W y W', dos vectores de W, la suma sigue estando en W. ¿No? Si tomo dos vectores de W, la suma sigue estando en W. Aquí cuando digo que es espacio vectorial con la misma operación, esta suma es la misma que la de B, pero lo importante es que en B, como es espacio vectorial, la suma es cerrada. Si sumas dos cosas de B, se queda en B, pero como quiero que W sea espacio vectorial, si sumo dos cosas de W, quiero que se quede en W. Tercero, ¿verdad? El producto por un escalar es cerrado en W. El producto por un escalar es cerrado en W. El producto por un escalar es cerrado. Eso quiere decir que para todo escalar lambda y para todo vector de W, el producto lambda W sigue estando en W. Entonces, cuando digo que es espacio vectorial, para comenzar, sus operaciones tienen que ser cerradas, ¿no? Déjame traer un borrador. Ok, entonces eso quiere decir esa primera parte. Después, la tercera observación, la cuarta observación que quiero hacer, ¿verdad? El neutro está en W, la suma es cerrada en W, producto por una escalar es cerrado en W. ¿Y qué necesito para que W sea espacio vectorial? Que la suma satisfaga cuatro propiedades y que las cuatro propiedades del producto también. Entonces yo digo que las propiedades
4 propiedades de la suma en W se heredan de las 4 propiedades de la suma en B, porque son la misma. Porque son la misma suma. Son las mismas sumas. Entonces, eso no hay que probarlo. O sea, yo ya que sepa que W contiene el 0, se cierra bajo sumas, se cierra bajo productos, como la suma de W es la misma que la de B, como la suma sea asociativa, conmutativa, tiene neutro y tiene inversos, todo eso se hereda porque lo satisface la suma de B. Entonces, eso viene de gratis. Y lo mismo para el producto. Lo mismo para la multiplicación de un escalar. Entonces, eso tampoco hay que verlo, que viene de gratis. Entonces, resumen. ¿Qué quiere decir? En resumen, déjenme poner esta definición acá. ¿Qué quiere decir ser un subespacio? Un subespacio de B es un subconjunto no vacío que contenga el 0, que se cierra bajo sumas y se cierra bajo multiplicación de escalares. Es todo lo que se pide. Para que sea subespacio, nada más debe de cumplir que contenga neutro, que se cierre la suma y que se cierre bajo multiplicación de un escalar, porque las 8 propiedades se heredan de las 8 propiedades que tenían las operaciones de B. Entonces, ese es el resumen de lo que tenemos ahora, de que es un subespacio. Entonces, resumen. Lo pongo acá. Entonces, en resumen, ¿verdad? Si W, dice, si B es un K-espacio vectorial, un subconjunto. Recuerden que el subconjunto debe ser no vacío siempre, un subconjunto W contenido en B. Es subespacio vectorial si pasan 3 cosas. 1, el neutro de B está en W, la suma cerrada en B y el producto por un escalar es cerrado en W. Entonces, estas 3 condiciones son las que tienes que pedir para que sea subespacio vectorial. O sea, para que sea subespacio vectorial, nada más necesito 3 condiciones. 1, que el neutro esté aquí, que W sea cerrado bajo la suma y que W sea cerrado bajo la multiplicación de un escalar, porque las otras propiedades se heredan mismo. Así como lo recordamos hace un ratito, ¿verdad? Las otras propiedades se heredan, vienen gratis, ¿no? Entonces, ser subespacio vectorial es una cosa muy sencilla, es otro espacio vectorial con estas 3 condiciones, no con estas 3 condiciones. Vamos a ver ejemplos, además del que vimos al principio, ¿no? Vamos a ver ejemplos para que esté claro. Entonces, la semana pasada y hasta el lunes, el concepto importante era el concepto de espacio vectorial y la noción de campo que tenían que repasar ustedes, ¿no? Entonces, la semana importante fueron 2 conceptos, campo y espacio vectorial. Esta semana el concepto importante es subespacio vectorial. ¿Preguntillas todavía, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, Sí. Cuando decimos que W está contenido en B, con eso ya estamos diciendo que 0 de B está en W, ¿no? No, o sea, W puede ser un conjunto que no contenga el 0. Si no lo contiene, o sea... Oh, sí. Voy a No, hacer sí, un dibujo está bien. acá.
Aquí está B, es un conjunto, aquí está su cero, y W puede estar emitido acá. Este puede ser W. Es un subconjunto que no contiene el cero. Este no es subespacio, ¿no? Ese no es subespacio, es muy importante, ¿verdad? O sea, los subespacios deben de contener el cero, es lo que dice acá. Deben estar cerrados bajo suma y deben estar cerrados bajo producto por un escalar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en resumen de lo que vimos hoy. Hay otras formas de decirlo, pero a veces le agrega uno que el inverso también está, el inverso aditivo. Pero si el inverso aditivo está, recuerden que si tengo un elemento W en W, su inverso es menos 1 por W. Y como es cerrado por escalares, este elemento queda en W. Entonces el inverso aditivo también está, ¿no? Porque es menos 1 por W. Entonces, pero lo que no puede fallar es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que no puede fallar es eso. ¿Preguntillas más, jóvenes? Profesor, entonces, Déjenme ver algunos. ¿un subespacio vectorial Dígame. podría ser un espacio vectorial? O sea, él mismo. Sí lo es, porque la definición lo dice. Es un espacio vectorial, pero no arbitrario, con las mismas operaciones que ven. O sea, un subespacio es espacio. Lo que tú preguntas, la respuesta es sí es espacio. No puede no ser subespacio. Un subespacio vectorial es espacio vectorial, pero está restringido. Tiene las mismas operaciones que el grande. O sea, visto así como familia, o sea, un subespacio vectorial es como un hijo del espacio vectorial grande. O sea, tiene los mismos apellidos. Digamos, el apellido paterno es la suma y el apellido materno es multiplicación por un escalar. O sea, no, eso no lo puede cambiar. O sea, tengo aquí un espacio grande, el conjunto también es espacio vectorial, pero sus operaciones no son arbitrarias, son las mismas que el grande. Eso es la pequeña diferencia. ¿Sale? ¿Alguien más, jóvenes? Ok, profesor. Entonces, vamos a ver ejemplos acá. Vamos a usar con los ejemplos el ejemplo que sucede siempre. Yo tengo B, un espacio vectorial. Recuerden que para tener un espacio vectorial tiene que ser sobre un campo, ¿no? Entonces tengo B, y a veces digo K espacio vectorial o espacio vectorial sobre el campo K. Entonces tengo B, un espacio vectorial. Entonces, dos ejemplos que suceden siempre. B está contenido en B, ¿verdad? B es como conjunto, siempre contiene a sí mismo, ¿verdad? Entonces, el mismo es el subespacio vectorial. Este se llama el subespacio total. El subespacio total siempre es un subespacio porque B está contenido en B y B es espacio vectorial. Porque es espacio vectorial. Entonces B son las mismas operaciones, porque no estoy cambiando nada. Entonces ese espacio, o sea, el subespacio total siempre está presente. Otro que está presente es el subespacio que consta nada más del cero. O sea, B es un espacio vectorial, tiene neutro. El neutro forma un conjunto con un solo elemento, es un subconjunto con un solo elemento. Este es el subconjunto más grande y este es el subconjunto más chico que es espacio vectorial. Entonces, este es subespacio vectorial. ¿Por qué? Vamos a ver qué es subespacio vectorial. Primero, ¿contiene al neutro? Sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Es cerrado? Vamos a verlo. ¿Cuántos elementos puedo sumar acá? Pues nomás puedo sumar el neutro con el neutro. Si sumo el neutro con el neutro, ¿qué me da? El neutro. Entonces, es cerrado bajo suma. Y lo multiplico por un escalar. Me das un escalar lambda, lambda multiplicado por el neutro, lambda por 0 es 0, lo vimos en la clase pasada. Entonces se cierra. Es un subespacio vectorial y se llama el subespacio 0. El subespacio 0, así se llama. 0 o el subespacio trivial. A veces se le llama trivial. Entonces, trivial es porque lo más chico que puede contener un subespacio es el 0. Entonces, o subespacio 0. El subespacio 0 es el subconjunto. La palabra
Aquí estoy diciendo que la palabra cero, pero también subespacio. Subespacio cero es el subespacio que consta nada más del cero. ¿De acuerdo? Entonces, me das cualquier espacio. Al menos hay dos subespacios adentro, el subespacio total y el subespacio trivial. ¿Preguntas con este ejemplo? Eso es muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, estos siempre están. Vamos a tomar B, K de X, ¿se acuerdan? Este es el espacio vectorial de polinomios con coeficientes en K, ¿verdad? Es un espacio vectorial de polinomios con coeficientes en K. Entonces, el espacio vectorial de polinomios con coeficientes en K, ¿no? Y ahora voy a tomar, voy a fijar un entero n mayor que 0. ¿Sí? Voy a fijar un entero mayor o igual que 0 y sea W. Voy a tomar todos los polinomios cuyo grado, que el grado de P de X sea menor o igual que n. Y le voy a unir al 0. Unión en el 0. El 0b. Entonces, dice, tomo todos los polinomios cuyo grado sea más chico que n y le uno al 0. ¿Sí? O sea, W es todo esto. ¿No? Déjenme escribirlo acá, que quepa un solo renglón. Lo voy a repetir acá. W va a ser todos los polinomios tales que el grado de este polinomio sea menor o igual que n y le unimos el 0 de b. Así que es unión, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, porque el polinomio 0 no le estoy poniendo grado. Algunas personas al polinomio 0 le ponen grado menos infinito. ¿Se puede usar eso también? Entonces, ya no tengo que poner unión, porque si el polinomio 0 tiene grado menos infinito, pues menos infinito es más chico que este n positivo, ¿verdad? Entonces, a veces voy a pensar que el polinomio 0 tiene grado menos infinito, si quiero, ¿verdad? ¿De acuerdo? O a veces voy a ponerle así. Entonces, lo puedo poner de esta manera y lo puedo poner de esta manera, suponiendo que el grado del polinomio 0 es menos infinito. El grado del polinomio 0 es menos infinito y voy a suponer que menos infinito es menor que n, ¿no? Entonces, a veces lo supongo así, a veces le pongo la unión. ¿Sí? O sea, tienen dos formas de hacerlo, me da igual cualquier forma que lo hagan. Conforme hayan visto ustedes cuando vieron polinomios, cuál de las dos convenciones usaron. Hay dos convenciones. O no se le pone grado al polinomio 0, entonces tengo que poner su unión, o al polinomio 0 se le pone grado menos infinito, entonces nomás lo pongo así. Depende de cómo lo hayan visto, me da igual. Entonces, estos son los polinomios de grado menor o igual que n. A veces lo pongo así.